Aquí estamos en la espada de Damocles escuchando a Waj. Jai 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 se llama esta canción. Y estamos hablando de Dionisio Areopagita. Y habíamos quedado en que, ya que estamos hablando de la médula del cristianismo, es el platonismo. Estamos diciendo que hoy en día ya nadie lee a Dionisio. Por eso incentivo a que leamos esta joya que es la base de toda nuestra cultura. Dionisio Areopagita, las obras completas. Tengo que decir que toda esta explicación que venimos desarrollando está basada en una conferencia del gran Pierre Grimes, que pueden encontrarlo en internet. Pierre se escribiría, y Grimes. Yo pienso que se pronuncia Grimes. Lo encuentran en internet, obviamente está solamente en inglés, pero bueno, quien sepa ese idioma puede seguir esta conferencia, que es más o menos lo que he contado con algunos agregados que quizás pude hacerle, pero básicamente es esto. Habíamos dicho que podemos usar a Dionisio para regresar a esa fuente perdida, ya que todo este cristianismo y esta cultura cristiana está basada en una metafísica que no tenía y que necesitaba, y que es la de Dionisio, y que Dionisio la tomó de los neoplatónicos, y los neoplatónicos la tomaron obviamente de su trasfondo platónico. Sería interesante volver a ese platonismo. ¿Y cómo podemos hacer? Si uno dice, bueno, me interesa mucho esto, quiero ir a la fuente de esto, porque si me como esta manzana que es muy rica, quiero ir donde está el árbol de estas manzanas, que debe haber muchas más, y con otros sabores. Entonces, yo creo que la clave es justamente Dionisio. Dionisio, como intentó adaptar al cristianismo, al lenguaje cristiano, el saber neoplatónico, o sea, contó lo mismo pero con otras palabras, a través de él se puede desde nuestro cristianismo pasar a el helenismo, a las fuentes. Es decir, Dionisio Areopagita sería como un puente. Y la lectura no es difícil, la de Dionisio. La teología mística, si ustedes la leen, les va a sonar a Vedanta Advaita, cuando hemos hablado de que el yo no existe, o a San Juan de la Cruz con la noche oscura del alma, a la contemplación, a la meditación, la teología mística. Luego el libro de los nombres divinos es como leer mitología, porque habla de todos los ángeles, los arcángeles, los distintos nombres de Dios, qué hizo Dios, qué no hizo, por qué lo hizo, todo ese tipo de cosas. Y las cartas finales son una joya resumida. Él la resumió en 10 cartas, todo. Esto fue en el 530, como sabemos. Pero aquí vamos a ver un poquito por qué él hizo esto. Porque uno preguntaría, bueno, pero ¿por qué se le ocurrió a Dionisio y no a otro? Bueno, resulta que en el 529, un año antes de que esto se hiciera, de que esto se escribiese, hubo unas leyes, unos edictos del emperador Justiniano, sucesor de Constantino, que Justiniano ya estaba cansado de los cristianos. Entonces dijo, a partir de este momento, año 529 del Señor, se prohíbe la enseñanza de la filosofía. En ninguna academia se va a permitir, y si y ya no tienen cansado los filósofos. Así que basta de filósofos, todos cristianos ahora. Entonces hizo unos edictos y leyes de prohibición del estudio de la filosofía. Que esto pasó a mayores en el 570. En el 570 ya Justiniano dijo, mejor cambio las leyes, muerte a los filósofos. 570 decidió matarlos, pero estamos en el 529 todavía. Entonces, había 3 centros grandes en que la filosofía platónica, ya ahora neoplatónica, sobrevivía. Uno era en Atenas, donde estaba todavía la Academia de Platón, no neoplatónica, sino platonismo, que desde el 570, desde el 400 antes de Cristo hasta el 570 después de Cristo, cuando decidieron matar a los filósofos, ininterrumpidamente funcionaba, 1000 años. Hacía 1000 años que estaba la academia ahí. Entonces, en Atenas, en Alejandría era otro centro importante, y en Siria. En el 529 se hizo la ley de prohibición de enseñar filosofía. Entonces, ¿qué pasó? La gente empezaba a estudiar filosofía por su cuenta. Es decir, uno le pagaba
a un tipo que supiera y le decía, mira, acá te dejo a mi hijo, enseñale filosofía. Entonces se seguía aprendiendo. Y esto fastidiaba a los cristianos que querían deshacerse de los filósofos. Entonces decidieron matarlos a todos, y por eso los filósofos, se cerró la Academia de Platón en el 570 y los filósofos se fueron en el 529, cuando se produjo esta legislación. Muchos de ellos se fueron a refugiar, ¿a dónde? A Siria. Porque parece que en Siria eh, no era la cosa tan grave, estaba como más fuera del círculo candente, entonces en Siria estaba tranquilo, así que se fueron todos para Siria, porque el emperador Justiniano había impuesto como única religión la cristiana, todo lo que era filosófico lo rechazó, se cierran las escuelas filosóficas, no hay más en Atenas ni en Alejandría tampoco, y se van a Siria. Un año después, escuche lo que le digo, un año después, 530, milagrosamente, misteriosamente aparecen ahí unos libros, debajo de una piedra. Autor, Dionisio Areopagita. Exactamente, Filemón. Debajo de la piedra aparecen los escritos de Dionisio Areopagita. ¿No les suena raro esto? Es decir, huyen todos los filósofos en el 529 a Siria. En el 530 se encuentra un escrito de un primer cristiano de los primeros tiempos, compañero de San Pablo, llamado Dionisio Areopagita, que tiene dentro de sí, ese libro, una gran profundidad metafísica. Bueno, eso es lo que hizo Dionisio. Estaba en Siria, huyó a Siria, o viviría en Siria, sería uno de los que ya estaban, y decidió hacer este escrito que fue como un caballo de Troya. En el siglo X también, eh, bueno, no, esto no. Básicamente, estos escritos neoplatónicos, que fueron introducidos por Dionisio y ya todo lo que dijimos, regresan recién a Europa en el siglo XV. Es decir, en el siglo XV vuelven a aparecer estos escritos, pero no ya por Dionisio y estando dentro del seno de la iglesia, sino que aparecen desde fuera, por la caída del Imperio Bizantino, y todos estos textos griegos inundan Europa, y ahí es donde Marsilio Ficino, Pico de la Mirandola empiezan a traducir todas estas cosas, incluida llega la Biblia versión bizantina y se cuestiona la Biblia Vulgata, es decir, aparece toda esa sacudida. Y recién en el siglo, creo que 18, por ahí, en lengua anglosajona, en inglés, aparecen los textos de Platón, recién ahí. En 1895, ya mucho más cerca de nosotros, recién ahí la iglesia acepta que Dionisio no era Dionisio, era pseudo Dionisio. Hasta ese momento solamente rechazó a los filósofos, tratándolos de herejes, pero conservó a Dionisio porque no sabía qué hacer sin él. Entonces lo redefinen, como le digo que hizo Benedicto XVI, y lo mantienen como su riqueza metafísica. No se pueden deshacer de él, porque deshacerse de él es como si a usted le arrancaran el cerebro, básicamente, y el corazón. No queda nada, queda un muerto, queda un cuerpo sin vida. Entonces el cristianismo sin esta sangre metafísica no es nada. Es una suma de rituales y de ejercicios y de buenos comportamientos. Necesita de esto. Esto es lo que le dio Dionisio. Entonces la alquimia es una buena forma de regresar a estas fuentes. La alquimia habla de lo mismo de lo que habla Dionisio, de lo mismo de lo que hablan los neoplatónicos. Entonces, si usted lee los textos de los alquimistas, si usted lee a San Juan de la Cruz, si usted lee a Meister Eckhart, si usted lee a cualquiera de los contemplativos como los que hemos hablado, ya sea los de la Oriente con la Filocalia y el esicasmo, como los de Occidente con los métodos contemplativos expuestos últimamente por muchos benedictinos, usted estará conectándose con esa metafísica, estará conectándose con esa nube del no saber, con ese Dios insondable, ¿no? Que se acerca a uno solo a través del nous, a través del intelecto, pero no del intelecto en el sentido de acumular información o de pensar, sino de justamente saber leer entre líneas. Es como ir apagando la razón, la lógica, la mente que multiplica palabras y entrar en esa nube de silencio.
Esto es una búsqueda extraña, pero a la vez es un tesoro perdido que puede recuperarse. Así que la tarea que queda pendiente es volver a casa, volver a casa. Este caballo de Troya nos dejó sembrado dentro la metafísica que era tan valiosa que todo el cristianismo no es que la necesitó, la necesita. No puede vivir sin ella, no se puede vivir sin esa metafísica. Usted puede comer, dormir, reproducir y defenderse, pero le va a faltar algo. Le va a faltar saber quién es, por qué está aquí, qué se espera de usted, cómo usted tiene que mejorar, a qué debe llegar, cuál es el ideal, todo ese tipo de cosas, ¿no? Esto de ir más allá de lo concreto. Usted puede tener sexo con cualquier persona, pero va a llegar un momento que va a necesitar un algo más. ¿Me amará? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Podemos unirnos? ¿Podemos ser felices? Es decir, conceptos cada vez más sutiles. Bueno, eso es la metafísica para una religión. De lo contrario es una suma de rituales muertos. Entonces Jung, que sabía todo esto, por alguna razón no abrió la puerta a la fuente, que era el platonismo. No lo introdujo como platonismo, solo usó los escritos de los alquimistas que eran platónicos, es decir, que tomaban esta sabiduría antigua y la redefinían en términos alquímicos para que no le corten la cabeza, básicamente. Pero él usó los textos de los alquimistas, pero ni siquiera los tradujo en gran medida del latín, a los textos claves. No los tradujo, los dejó en latín, porque él obviamente sabía latín, griego y muchas cosas más. Pero no lo tradujo. Es como que se reservó esas fuentes. Así que hemos hecho un gran recorrido a través de la historia del cristianismo, desde Lactancio con sus paralelas ahí de revelación. Vimos la aparición de Dionisio como lo que dio vida a lo que a lo que fue después la religión cristiana. Eh, Vimos esta introducción de los filósofos neoplatónicos, aceptados inicialmente, rechazados después cuando se descubrió con el francés y con Lorenzo Valla la falsedad de todo esto, las implicancias de Lorenzo Valla descubriendo constantemente cosas nuevas, estafas y falsedades, que hicieron que Lutero decidiera, al descubrir que esa Biblia no coincidía, porque Lorenzo Valla apeló al código sinaítico, entre otros, que eran las fuentes más antiguas que pudo encontrar de la Biblia, de allá del año 300, y descubrió que los copistas habían dejado marcas en esas escrituras que significaban, según la cantidad de puntos que ponían, significaban cosas como, por ejemplo, en esta oración falta algo, no sé qué es, pero acá algo falta. U otra que, según los puntos, decía, esta oración está agregada, esto no venía con el original, no sé de dónde salió, pero esto no venía. Y ahí descubrió que la Vulgata tenía errores. Entonces Lutero generó todo este cambio, se generó el movimiento protestante, que rechazó la metafísica y se centró mucho en lo concreto, en el hacer, y solamente en los textos cristianos o sea, bíblicos, a diferencia de la Iglesia Católica, que tomó mucho de este neoplatonismo, pues ya lo tenía metido, era imposible sacárselo y todavía no lo pueden dejar, porque si lo dejaran morirían. Lo tienen tan enquistado que es parte de la Iglesia. Y con esto no quiero decir que la Iglesia sea una estafadora, todo lo contrario. Lo que estoy diciendo es que la Iglesia, por esas vueltas de la vida, porque a un tipo se le ocurrió crear este caballo de Troya y salvaguardar algo que iba a ser destruido, en el 570 todos los filósofos iban a ser anulados, muertos, en el 529 se prohibió, entonces él dijo, esto tiene que sobrevivir, porque es muy valioso, y sobrevivió en el seno del enemigo. Es decir, si tú me quieres matar y yo tengo una joya, la voy a poner en tu bolsillo, porque es el único lugar donde no la vas a encontrar y la vas a tener siempre. Entonces, sobrevivió este conocimiento de la metafísica, de lo trascendente y el camino espiritual para encontrar aquello. No solamente un Jesús que decía, haced esto, no hagáis lo otro en los evangelios o en las cartas paulinas, ¿no? Comportaos así, no hagáis lo otro. Todos esos debes y no debes estaban muy bien, pero faltaba algo.
Bueno, eso lo dio el neoplatonismo, que sí lo tenía. Era un sadhana, un camino espiritual como lo sería el yoga en la India. Entonces, ese es el camino espiritual de Occidente. Es el que nutre a todos los místicos que esta tradición cristiana tiene, que son grandísimos y que son equiparables a cualquier místico sufi o hindú. Entonces, ese neoplatonismo dio origen a lo que llamamos hoy cristianismo. Por eso no podría decir yo que el cristianismo estafa o estafó a la gente con eso, porque de hecho el cristianismo es Dionisio, es neoplatonismo. Entonces, con esto quiero decir que hoy en día uno puede redefinir su práctica del cristianismo y seguir yendo a misa, seguir, no sé, leyendo las escrituras, seguir con todo lo que estaba haciendo, pero entender que esa metafísica es lo que realmente da vida a un cuerpo muerto. Y esa metafísica no es ajena tampoco ni siquiera a Jesús. De hecho, inclusive Pablo de Tarso era un judío helenizado, es decir, sus ideas ya eran helenas, ya eran estoicas, ya eran cínicas, las de Jesús también. Ayer hablamos de Galilea como una ciudad muy cerca de la Decápolis, donde estaban las 10 ciudades griegas, muy cerca de Gadara, que era una ciudad sumamente helenizada, con muchos filósofos, a nada, a un tiro de piedra de Galilea. Eh, es decir, que Jesús vivía en una provincia helenizada, separada por Samaria de Judea, donde estaba Jerusalén y donde estaba el templo de Jerusalén y donde estaba la ortodoxia judía. Cristo o Jesús vivía en Galilea, que estaba lejos de eso, por lo tanto lejos de esa ortodoxia, por lo tanto muy influenciado por otro tipo de pensamientos. Con esto quiero decir que el cristianismo no es ajeno, no es que le metieron a Dionisio y no lo tenía y no concordaba, porque el cristianismo no es judaísmo tampoco. Esa idea de que el cristianismo es solamente un judaísmo un poquito transformado, no es así. Ya se ha demostrado que que el cristianismo es en realidad una base de judaísmo con una gran dosis de helenismo. Así que no se trata de esto de que uno se convierta en un filósofo ni se ponga a estudiar Platón, sino que descubra que todos esos filósofos que sonaban tan raro hasta hace un rato, ahora uno sabe que son los que están metidos aquí en el cristianismo. Y que al estudiarlo, al estudiar el cristianismo, en realidad uno sin quererlo está estudiando a tipos como Platón y que otros tipos geniales, a los que le debemos todo, como Dionisio Areopagita, realmente nos han hecho un favor monumental. En realidad digo esto, pero a la vez me desdigo, porque si Dionisio no hubiera hecho eso, quizá el cristianismo no hubiera perdurado, porque no hubiera tenido, o hubiera buscado en otra parte, ¿no? Pero no hubiera tenido esa profundidad. Bueno, con respecto a los saludos, ya para terminar, vamos a leer solamente unos poquitos, porque ahora he visto que el tema se ha extendido bastante. Con respecto al Evangelio de Tomás, que he grabado, al que sugiero escuchar, que está en iBooks, y que también he grabado a la fuente Q, de la que hablamos ayer, por si quieren escuchar a esa fuente de todos los evangelios, o de algunos de ellos. Dice Manuel Moresi: gracias por el Evangelio de Tomás, espero sigas compartiendo todos estos libros. De eso se trata, Emanuel. Trato de libro que me parece interesante, grabarlo. Argonauta, con respecto al mismo Evangelio de Tomás, dice: qué grande, infinitas gracias por tu trabajo. Y vuelve a decir: Pablo, soy Juan. Argonauta dice: estamos en la misma visión, onda o vibración, eso es lo que creo. Mis más altos deseos para ti, hermano. Un abrazo y gracias por ser y estar. Bueno, muchas gracias a ti, Juan, Argonauta. Daniel Rojo 33, con respecto al mismo libro grabado, dice: camino en la bendición de la vida, hermanos, somos lo que es la vida, una unión y crecimiento. La vida es todo y hay mucho más. Gracias por esas ventanas que ya hemos abierto algunos para dejarlas ver a otros. Saludos, hermanos. Hermano, un abrazo. Bueno, saludo para ti, Daniel Rojo. Con respecto al programa Posesiones Demoníacas, programa antiguo, dice... bueno, estos saludos creo que lo hemos hecho, pero quizá este no. A ver, Jesús Melesio Centeno dice: hola, estoy escuchando este programa y me parece interesante, divertido, y vuelve a decir y interesante, ¿no? Sería
aunque ya tiene tiempo este podcast, hasta ahora lo encontré. Y estaba escrito muy raro. Y la neta, escucharlo se me hace más ligero mi trabajo. Muchas gracias. Desde ahora te seguiré para escuchar todos tus podcasts. Que tengas un excelente día y gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, Jesús Melesio Centeno. Me alegra que te guste el programa, esa es la intención, y que te acompañe en tus horas de trabajo. Sobre la oración del corazón, un oyente que tiene un nombre rarísimo, SCPTN, o sea, no tiene vocales, dice gracias. Bueno, gracias a ti, SCPTN. Angélica, con respecto también a la oración del corazón, dice muchas gracias, me ha gustado mucho, saludos desde México. Bueno, muchas gracias, Angélica. Muchos oyentes hay por México. Sobre el Génesis, según la alquimia que hemos hecho en la biblioteca, dice de nuevo SCPTNT, muy bueno, Pablo, gracias. Juan Díaz, con respecto también al Génesis según la alquimia, dice muy bueno, espero que vengas a la biblioteca de New Jersey a hacer el programa y nos enseñes a hacer mantras. Bueno, Juan Díaz, estoy sumamente dispuesto. Me encantaría viajar a los Estados Unidos en algún momento, que no conozco, y bueno, siempre tengo ganas de viajar a algún sitio donde se hable inglés, porque me gustaría tratar con gente que hable inglés diariamente para de alguna manera mejorar el lenguaje, el idioma, cosa que no practico casi nunca. Sí oyendo, pero no hablando. La otra historia de la Virgen de Guadalupe, un oyente dice Guerreros Drag Queen, no sé por qué. Anónimo dice sobre el mismo programa, un programa muy interesante y una forma muy amena de escucharlo con la creatividad y el amplio criterio de Pablo Veloso. Bueno, muchísimas gracias, Anónimo. Sobre el programa de la Virgen de Guadalupe, César GP40 dice, auxilio Pablo, History Channel está pasando un programa aquí en Ciudad de México, se llama Guadalupe, Imagen Viva, abre los ojos a mis pobres compatriotas ignorantes, a quienes increíblemente todavía les cambian espejitos por oro. Velo, por favor, coméntanos, de acuerdo a tus conocimientos, algo que ayude a ver la realidad. Bueno, siempre los documentales son parciales, César. Y en History Channel no es la excepción. Así que bueno, seguramente dirán algunas cosas que no son tan reales, pero siempre algo se puede rescatar de ellos. Y si la gente los mira sin saber del todo si es así, bueno, sin criterio crítico, sin espíritu crítico, bueno, es parte también de nuestra cultura actual no tener ese espíritu. Habría que cultivarlo. José Velázquez dice, bueno, si se trata de abrir los ojos, el cristianismo es parte de la religión judía. Lo que decíamos, es parte, pero tiene muchísimo de helenismo, muchísimo más que de judaísmo. El judaísmo es la excusa, es la base. Sobre el programa del Yo no existe, la no dualidad, dice coleccionista de podcast. Hola amigo Pablo, dijiste que ibas a hacer un programa sobre la Advaita Vedanta. ¿Es el que acabas de publicar? Yo aún no lo he escuchado, pero el título que pones es muy de Advaita Vedanta. Saludos, amigo. Bueno, sí, ese programa, obviamente, el Yo no existe, es súper Advaita. Dice, vuelve a decir, llevo 15 minutos escuchados. De momento bien, ya te contaré cuando lo haya escuchado entero. Saludos y gracias por tu atención, Pablo. Bueno, siempre trato de responder hasta donde puedo todos los mensajes. Beatriz Cerdeira, del mismo programa, dice, gracias, Pablo. Y bueno, coleccionista de podcast, dice, ya escuché todo el audio, creo que has tratado el tema de una manera muy digna, y bueno, y escribe una cosa larguísima que no la voy a leer ahora, pero bueno, dice hacia el final, dice, en fin Pablo, muchas gracias por escuchar a tus oyentes, te felicito por el programa, si estás por Facebook ya me pondré en contacto contigo, un gran saludo para ti y para tu esposa, que me gusta mucho su voz, no tengas celos, recuerda que no soy nadie. Jugando con la idea del programa, ese programa del Yo no existe. Un abrazo, Pablo. Así que bueno, hasta aquí vamos a ver los saludos, ya continuaremos. Llevamos 10 páginas de saludo y tenemos 74. Y algunos más que siguen apareciendo, así que iré sumando. Así que los iremos leyendo todos, no preocuparse, pero bueno, poquito a poco, porque si no, entre el programa mismo y los saludos no nos queda tiempo.
Vamos aquí a nuestra cortina, ya para ir despidiéndonos. Ahí estamos. Hemos recorrido toda esta historia del neoplatonismo muy apasionante y de nuestro amigo Dionisio Areopagita. Y dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros el próximo lunes de 11 a 1 desde aquí, desde la Radio Cuca, o también domingos alternos desde la Biblioteca Pública de Oviedo, presenciando el programa, a la grabación del programa. Y mantente atento cuando escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y ¡avante Damocleanos!